interrogación. Este invitado de hoy, entre signos de interrogación, Juan Carlos Sosa, da para mucho. Es abogado, es escritor, es profesor universitario, es experto petrolero, pero también quiere incursionar en el mundo político, me comentaba Juan Carlos, y estamos desviando rápidamente entonces estos signos de interrogación para que él nos cuente de qué se trata, porque hasta ahora Juan Carlos Sosa, que lo conozco hace muchísimos años, ha sido el experto petrolero, investigador, profesor, que le recomienda políticas públicas al Estado, que no lo oyen, que es otra cosa, pero que siempre ha estado ahí sobre esta materia, la económica, ¿no? Y ahora encontrarnos con Juan Carlos Sosa político me causa intriga. Bueno, básicamente, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias, ¿no? Las circunstancias del país me han obligado a incursionar de una forma mucho más directa en todo lo que es el terreno político. O sea, llegó un punto en que yo me dije, tengo que poner las palabras en acciones. O sea, llegó un momento que ya me sentía que estaba escribiendo demasiado, que estaba hablando mucha pistolada y no estaba haciendo realmente las cosas que decía que habían que hacer. O sea, estaba como siempre recomendándole a otro lo que tenía que hacer, a los políticos en este caso. Caramba, hagan esto. Y llegó un momento en que dije, bueno, obviamente no lo van a hacer y alguien tiene que hacerlo. Entonces mejor será que sea consecuente con mis palabras y lo lleve yo mismo al terreno de la acción. Entonces, bueno, tengo ya un año trabajando muy duro tras bastidores, conociendo al país, conociendo a los líderes regionales, conociendo a los distintos estudiantes de las distintas universidades del país, en fin, a los movimientos sindicales, a la comunidad internacional. Es decir, he venido haciendo un trabajo de campo, básicamente por la angustia que tengo de que efectivamente el país va directo a un marasmo. Estamos en una situación verdaderamente crítica desde el punto de vista histórico. Y en el sector político formal, desafortunadamente, pienso yo, no ha dado la talla. Es decir, ha tenido muchas oportunidades de decidir las cosas de una manera mucho más profunda y más decisiva, y no lo ha hecho. Y yo veo que en el escenario 2012, diciembre de 2012, las cosas, las estrategias que se están proponiendo son exactamente las mismas estrategias que se proponían en el pasado, en el 2004, en el 2006, que nos llevaron a la debacle. ¿Y cuál es el planteamiento que hace, Juan Carlos? Bueno, básicamente el objetivo nuestro es conectarnos emocionalmente con los venezolanos de una manera directa, interpretando precisamente el drama que estamos viviendo, el dolor que estamos viviendo, la angustia que estamos viviendo a diario, comenzar a ponerle eso nombre, comenzar a darle a los venezolanos de a pie una verdadera voz, que todas estas cosas que están pasando en el país, la entrega del país a intereses foráneos, cosas gravísimas como todo el tema del Centro Nacional Electoral, Consejo Nacional Electoral y las trampas que allí suceden, toda la entrega del sistema de identificación nacional a la Cuba de Castro, todas esas cosas necesitan una voz, necesitan alguien que salga a la palestra y defienda los intereses de Venezuela de verdad. ¿Tú sientes que esa voz no está en la oposición venezolana? Definitivamente no está, y eso es un gran vacío que hay, y por eso es que uno estudia las encuestas y ve que a pesar de la desgracia de este régimen y todo el daño que le ha hecho a los venezolanos, todavía el líder de este proceso sigue teniendo la mayoría en las encuestas. Es decir, ninguno de los líderes que ha salido al ruedo político le hace sombra. Entonces, obviamente tiene que surgir una alternativa, porque de lo contrario, vamos directo al reposicionamiento de un señor que no merece estar un solo día más en la presidencia del país. Juan Carlos, ¿pero qué estás planteando, Juan Carlos Sosa? ¿Lanzarse a las primarias fuera de la mesa de la unidad? Bueno, lo estoy considerando, Alba, en el sentido de que pienso que hay dos problemas fundamentales en este momento en la mesa de la unidad. El primero tiene que ver con el Consejo Nacional Electoral. Yo tengo años denunciando un Consejo Nacional Electoral que trabaja para Chávez. De 5 rectores, 4 están inscritos en el PSV. O sea, un árbitro que está tan parcializado, que juega para el otro bando, obviamente no puede ser el árbitro de un proceso electoral tan importante como el que estamos preparando. Entonces, si la mesa de la unidad no está dispuesta a confrontar ese problema de verdad y exigir las condiciones necesarias para que haya un proceso electoral limpio, democrático, que verdaderamente sirva para elegir, que sea un proceso verdaderamente democrático, entonces, bueno, hay que hacer algo al respecto. Y el otro problema que me preocupa enormemente es que veo que en esa mesa de la unidad hay demasiado de estos 13 años.
hay demasiada carga de estos 13 años, demasiada gente que ha hecho mucho daño en estos 13 años, empezando, bueno, por los responsables de la lista Maizanta, gente que comulga con las ideas de este proceso chavista, y han puesto... ¿Estás denunciando que dentro de la Mesa de la Unidad hay gente que es como una pieza importante del gobierno? Sin duda alguna, es que de eso no hay la más mínima duda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ellos sacan un reglamento que exige que independientemente de quién sea el candidato, tiene que respetar un plan diseñado por todos estos personajes, obviamente yo no me puedo prestar para eso, porque yo creo que Venezuela se merece algo mejor. Yo creo que si vamos a salir de esta tragedia es para salir a un país que apunta a una dirección completamente distinta, es decir, con posibilidades verdaderas de transformarnos en un gran país, en un país de primer mundo. Juan Carlos Sosa dice que se lanza entonces a las primarias siempre y cuando el Consejo Nacional Electoral no sea el que está actualmente. Siempre y cuando esas primarias no sean medidas con este Consejo Nacional Electoral, que para mí es una farsa, es totalmente ilegítimo, y siempre y cuando se permita que el candidato que salga de allí electo pueda establecer su propio plan de gobierno. Pero parece, Juan Carlos, que la cosa no va a ser distinta, porque el propio presidente de la República en estos días decía, cuando el Consejo Nacional Electoral fije la fecha de las elecciones, probablemente, es lo que se está hablando, de un adelanto del proceso electoral y que sea con el mismo CNE. Entonces, ¿qué haría Juan Carlos Sosa? Yo creo que los venezolanos se merecen a un candidato que sí vigile por esas condiciones de aquí al diciembre de 2012, que exija que estén dadas las condiciones para que existan unas elecciones de verdad, y además que sea la voz de ese 65% de venezolanos que hoy por hoy no se identifican ni con Chávez ni con ninguno de los líderes de la oposición de esa mesa de unidad. O sea, tú eres Nini. Yo soy eso que llaman Nini, es una persona con criterio, una persona que se ha dado cuenta que ninguno de esos políticos que está en la palestra ha dado la talla. Entonces, efectivamente, parte de esa frustración es lo que me lleva a mí a tomar las decisiones que estoy tomando. Y en ese recorrido de un año que has estado haciendo por el país, tú has conseguido muchos Nini que se suman a tu... Muchísimo. A tu movimiento que está levantándose como el ave fénix. Totalmente, Álvaro. Tú no te imaginas el efecto que tiene cuando nosotros hablamos con la gente, la conexión que tenemos inmediata, porque básicamente hablamos sin tener en consideración más nada que no sea esta angustia que estamos sufriendo los venezolanos, el día a día nuestro, y bueno, y plantear cuáles pueden ser las verdaderas salidas a esto y marcarle un rumbo al país en ese sentido, con verdadero liderazgo, o sea, poniéndose en la palestra a alguien que efectivamente le cante las cuatro a este Chávez de una vez por todas, y no que ande con la cosa de que no hay que meterse con el gobierno, porque entonces eso nos quita a los seguidores de Chávez que nos tenemos que conquistar. Yo no ando en eso, Alba, yo creo que aquí hay que decir las cosas como hay que decirlas, hay que ponerlas de verdad en la palestra pública, y la gente entonces tendrá la oportunidad verdadera de elegir. Porque aquí no estamos diciendo que vamos a quitarle nada a nadie, o sea, aquí simplemente vamos a presentarle al país una alternativa. Si la gente quiere apoyar esa alternativa, maravilloso. Está si no, bueno, Juan Carlos no será Sosa, por no haberla que tenido. me está dando una primicia en la tarde de hoy, a esta hora, en vivo, a las 5:47. Y eso me encanta, Alba, porque estamos pensando hacerlo el 31 de este mes. Tengo una entrevista en CNN en español con Ismael Cala. Y pensamos que íbamos a hablar ya formalmente de esto, pero claro, me invitaste a tu programa oye, imagínate qué maravilla hablar de esto contigo. Entonces, obviamente era demasiada la tentación para no hacerlo, ¿no? Estás dándome una primicia, estás lanzando una discusión muy interesante desde el punto de vista político, porque te pueden catalogar de traicionero, de traidor de la mesa, en fin, o sea, no viene una carrera política fácil para Juan Carlos Sosa, que está abriendo este movimiento Fénix, está aperturando la posibilidad de un nuevo movimiento político. Muy difícil, lo sea al principio, mucha gente quiere pensar en esa unidad, en el candidato unitario, todas estas cosas. Entonces al principio obviamente esto va a ser visto como eso, el rompe unidad. Pero en lo que la gente se dé cuenta de lo que yo estoy diciendo y lo que yo estoy planteando, ya la unidad va a ser muy sencilla. O sea, ese 65% de venezolanos va a tener una voz y entonces, bueno, va a tener una verdadera alternativa. Porque yo parto de la base de que nada nos sirve la mejor de las unidades planteada por esta mesa de la unidad si el resultado va a ser el que tuvimos con Rosales en el 2006, donde teníamos un candidato único y ya vimos lo que pasó. Eso no nos podemos dar el lujo que vuelva a suceder en diciembre de 2012. Y precisamente por eso creo que es una responsabilidad y un deber como venezolano plantear una alternativa a eso. Uy,
Vamos a hacer la pausa a las 5:48 de la tarde y vamos a hacer publicidad. Juan Carlos Sosa del Petróleo a Fénix. Así se puede llamar la tercera ronda. Así... Tercera ronda. 5:53 de la tarde. Bueno, hemos quedado realmente impactados con estas declaraciones de Juan Carlos Sosa, abogado, editor, profesor universitario, experto petrolero y ahora político, lanzado al ruedo abiertamente a través de Alba y Sergio. Y bueno, lo dejamos allí para la discusión, porque ciertamente en una democracia la pluralidad es lo más importante, pues, y si hay muchas alternativas, ¿por qué no poder escogerlas? Exactamente. Y eso, pues, sin duda alguna, es lo que nos ha destacado a quienes creemos en la democracia, Juan Carlos. Así es, Ala. Es una alternativa y el país está allí para decidir qué es lo que le gusta, pues, qué es lo que quiere. Y los anuncios más importantes, ya lo hiciste aquí hoy conmigo, pero... Sí, no, vienen, se están planificando, ya vienen, pero efectivamente tuve una primera oportunidad en la cátedra Pío Tamayo de la Universidad Central de Venezuela con el profesor Agustín Blanco Muñoz. Tú sabes que esa es la cátedra más prestigiosa que tiene el país, una tradición espectacular. Bueno, ahí tuve una intervención de una hora donde planteé claramente mi posición. Pero fue un claustro universitario, algo menos público, algo menos, digamos, menos amplio que este programa tuyo, que yo sé que le llega a todos los venezolanos. Pero ya para septiembre va a haber mucho más acción pública en ese sentido y ya el país va a tener más oportunidad de entrar en contacto con exactamente lo que estamos planteando, ¿no? Muy bien, ya nos quedan unos minutos nada más y queremos hablar en esta tercera ronda también de tu faceta como escritor. Recientemente, en el mes de julio, el 25 de julio concretamente, presentaste una novela, Cicatriz. País, conociendo a los líderes regionales, conociendo a los distintos estudiantes de las distintas universidades del país, en fin, a los movimientos sindicales, a la comunidad internacional. Es decir, he venido haciendo un trabajo de campo, básicamente por la angustia que tengo de que efectivamente el país va directo a un marasmo. Yo soy yo y mis circunstancias, ¿no? Las circunstancias del país me han obligado a incursionar de una forma mucho más directa en todo lo que es el terreno político. O sea, llegó un punto en que yo me dije, tengo que poner las palabras en acciones. O sea, llegó un momento que ya me sentía que estaba escribiendo demasiado, que estaba hablando mucha pistolada y no estaba haciendo realmente las cosas que decía que habían que hacer. Este invitado de hoy, entre signos de interrogación, Juan Carlos Sosa, da para mucho. Es abogado, es escritor, es profesor universitario, es experto petrolero, pero también quiere incursionar en el mundo político. Me comentaba Juan Carlos, y estamos desviando rápidamente entonces estos signos de interrogación para que él nos cuente de qué se trata. Porque o sea, estaba como siempre recomendándole a otro lo que tenía que hacer, a los políticos en este caso. Caramba, hagan esto. Y llegó un momento en que dije, bueno, obviamente no lo van a hacer y alguien tiene que hacerlo. Entonces mejor será que sea consecuente con mis palabras y lo lleve yo mismo al terreno de la acción. Entonces, bueno, tengo ya un año trabajando muy duro tras bastidores, conociendo al... Hasta ahora Juan Carlos Sosa, que lo conozco hace muchísimos años, ha sido el experto petrolero, investigador, profesor, que le recomienda políticas públicas al Estado, que no lo oyen, que es otra cosa, pero que siempre ha estado ahí sobre esta materia, la económica, ¿no? Y ahora encontrarnos con Juan Carlos Sosa político me causa intriga. Bueno, básicamente, como decía Ortega y Gasset,